Baixapá. A continuación vamos a volver a presentarles algunas actividades muy sencillas. Envía por brevísimas actividades. En la primera de ellas les proponemos pensar con qué frases podríamos relacionar la imagen que vemos a continuación. Y las opciones son cuña bicicleta, pe, bicicleta cuñangüera y cuña de bicicleta costado, pe. Recuerden que no solamente tenemos que ver cuáles son las que expresan adecuadamente lo que se ve en la imagen, sino las que están correctamente escritas según la ortografía. En la segunda actividad vamos a intentar armar refranes, los famosos ñenga del guaraní. En este encuentro recorreremos brevemente la estructura de los ñenga y de qué se tratan. Ñemboyo ñenga, y estos son los refranes que tenemos que reconstruir. A la izquierda podrán observar un fragmento de los ñenga y a la derecha la otra parte. A la izquierda tenemos la lista que dice guaú, guaunte, y la vida, conozco tu intimidad, qué dulce castigo. A la derecha tenemos que buscar con cuál corresponde cada una de esas frases. Gi tacuare m oipo o baikue, gi shurero bacape, gi cururu itaupe, gi yagua. Al final de este encuentro vamos a ver las resoluciones. Vamos a ver especialmente los sustantivos triformes, que son los más numerosos en el guaraní. Tomemos como ejemplo esta expresión, acarahue. La separé a propósito para indicar que se trata del cabello de la cabeza. Esta expresión aparecía en la adivinanza que vimos recién. Posee una raíz triforme, tahue, rahue, jahue, y podemos ver cómo se emplea cada una. La primera forma, que es la forma absoluta, indica que no hay un poseedor. Tahue o bebé ubiture. Las plumas vuelan por el viento. Las plumas están en una forma absoluta, es decir, no son la pluma de nadie, ni nadie tiene esas plumas. Son plumas sueltas. Por eso hablamos de forma absoluta sin poseedor. La segunda forma es la forma constructiva, que podemos decir una forma constructiva 1, encabezada por la consonante ere, ragüe. Y veamos el ejemplo, deragüe o bebé tupe. Tu cabello vuela con el viento. En este caso, la re se utiliza para relacionar el sustantivo con un poseedor que puede ser de primera o de segunda persona, por lo general, o puede ser un poseedor sustantivo. Y por último, la forma constructiva 2, que es específica para la tercera persona y que nos sirve para decir algo sobre un objeto o un sustantivo. Por ejemplo, amoyawa jawe, aquel perro es peludo. Entonces la H está indicando una relación de predicación. Estos cambios de consonantes nos sirven para indicar que las dos palabras están relacionadas entre sí. El sustantivo y su antecedente, es decir, la palabra que está antes de él, ya sea un pronombre, ya sea un sustantivo. Además, el empleo de ja en jahwe puede indicar, según el contexto, también una relación de posesión. Veamos otro ejemplo. Si tenemos esta expresión, mumbahuay, que puede traducirse como el animal tiene cola, el sustantivo de raíz triforme que estamos empleando es huay, cuyas otras bases son tuay y uruguay. En su forma absoluta, es decir, sin poseedor, podemos decir tuay capií, cola de paja. En una forma constructiva 1, tenemos el uso de la are, Uruguay, y en este ejemplo vemos cómo se emplea. Anique repuru, che poncho uruguaire. No vayas a pisar la cola de mi poncho. Ahí vemos que la are está relacionando Uruguay con poncho, la cola del poncho. Y por último, la forma constructiva 2,
de tercera persona específica que en este caso puede estar indicando una función de posesión también. Por ejemplo, Ouma Huwain Dive viene ya con su cola, que decimos cuando alguien viene acompañado. Bien, y ahora quiero hablarles un poco de los pronombres, de las partículas prefijas y de cómo se conecta todo esto con el verbo para hacer una conjugación simple. Así que sería importante repasarlo. El foco de mi explicación va a estar en las partículas prefijas, pero es importante repasar cuáles son los pronombres en el guaraní. Ahí vemos que pronombre en guaraní se llama terarangüe. Tera es nombre y la expresión angüe significa en vez de. Entonces, esta etimología nos da a entender que esta categoría gramatical lo que hace es reemplazar al nombre. Vamos a ir viendo cuáles son las personas del guaraní. Recordemos la del español: yo, tú o vos, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Son 6 personas. 3 del singular, 3 del plural. Veremos si coincide con el guaraní. El personaje se apunta a sí mismo, dice yo, es she, primera persona del singular. Tú o vos, de, segunda persona singular. Él o ella se dice jae. En guaraní no hay distinción de género en esta expresión, es jae, para referirse a ambos sexos. Tercera persona del singular. Nosotros, incluyente, ñandé. Ahí ya vamos a ver una particularidad del guaraní. Dice incluyente. Si dice incluyente, bueno, después vamos a tener la variante que es excluyente. Hay 2 formas del nosotros en guaraní. Nosotros, incluyente, y ahí vemos que están todos juntos en la misma acción las personas. Es ñande. La otra forma de nosotros, que es excluyente, se llama ore. Y ahí vemos cómo simboliza que hay un grupo de gente que representaría el nosotros, el que está incluido, y otro que está excluido. Tendría que hacer unos ejemplos como para poder clarificar esto, ¿no? La diferencia entre ñandé y ore. Ambos significan nosotros, pero en uno se incluye a todos los interlocutores, depende con quién uno está hablando, que puede ser uno o un grupo. Si se incluye al interlocutor, es ñandé. Por ejemplo, si yo me dirijo a una persona y le digo ñandé, ñandé yajata, laguna Okabe, lo estoy invitando. Le estoy diciendo, nosotros vamos a ir a Laguna Oca. Estoy afirmando. En cambio, si le digo a esta persona, a esta misma persona, le digo, ore, brojota, Laguna Okabe, yo le estoy informando que yo me voy a ir con un grupo, pero donde él no está incluido, por lo menos en esa invitación. Por eso es el carácter excluyente de la expresión. Bien. P, ustedes, vosotros, para referirse a un grupo. Segunda persona del plural. Y ellos, jaecuera, nuevamente, sin distinción de género, jaecuera, para referirse a ellos y ellas. Entonces vemos que hay, podemos decir que hay, en realidad se conservan las 6 personas también, pero hay una doble entrada en la primera persona del plural. Yande y ore. Podríamos decir que son 7 o que son 6, con donde la primera del plural tiene doble expresión. Para hablar de los verbos tenemos que hablar de las partículas prefijas y cómo actúan con la conjugación. Hay partículas prefijas que van a estar presentes antes del verbo y que estas nos van a indicar número y persona. Así como recordamos mentalmente los pronombres anteriormente nombrados, she, de, jae, yande, ore, pe, jaecuera, que son 7. Acá tenemos 7 partículas prefijas ya que son correspondientes a la partícula prefija. Estas partículas van a ir antes del verbo.
¿no? Son prefijas del verbo. Acá imaginamos mentalmente que en el lado izquierdo está el pronombre se, a, y acá va a ir el verbo puka, por ejemplo, re, se, apuka, de, repuka, jae, opuka, ñande, yapuka, ore, ropuka, pe, pepuka, jaecuera, opuka. Esa es la función y son fijas, como dice ahí la expresión, principalmente en los verbos regulares. Bien, pasemos a observar en esta tabla, en este cuadro, cómo quedaría organizado esto que recién hacíamos mentalmente, ¿no? Acá en la primera columna tenemos los pronombres, la segunda las partículas prefijas, en la tercera el verbo, y después la traducción para comprenderla, ¿no? Esto es una construcción a modo de hacerlo más didáctico. La partícula prefija va unida siempre al verbo. Son parte de una misma palabra. Es akarú, prekarú, okarú. El verbo ukarú es el verbo comer. Acá vemos la correspondencia que existe, primero, entre las dos columnas, pronombre y partícula prefija. Se, a, dere, ae, o, yande, ya, o ña. Yakarú. Utilicé dos verbos orales, era importante esto que aclaraban los profes también, porque mucho hincapié entre distinguir entre orales y nasales en guaraní, es porque van a haber expresiones, construcciones que se van a modificar dependiendo de esa palabra. Como el verbo es oral, es carú, se sigue usando ya, pero si el verbo fuera nasal, se utiliza la partícula prefija ña. Ñaní, por ejemplo, que es correr, se diría ñande, ñañaní. Yeah. Después tenemos ore, oro, pe, jaecuera, o. Hay una correspondencia, no se puede hacer cruzado. Ere karu estaría mal, she o karu está mal. No, ahí es unidireccional. Hay una correspondencia directa entre ambos. Bien. Entonces, lo que podemos observar es que el verbo no sufrió modificaciones. A diferencia de lo que ocurre en el español, acá vemos la traducción, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Tenemos la raíz y la desinencia, ¿no? La raíz con en este verbo y después la desinencia que fue variando, o, es, os, en, que fue variando, se modificó el verbo. En cambio acá el verbo se mantuvo, no varió en ninguna de las personas. Solamente lo que lo modificó fue la partícula prefija. Entonces esto es una ventaja también a la hora de conjugar. Lo que hay que manejar son las partículas prefijas y entender que el verbo no se va a modificar. Entonces de vuelta, sea carú, dere carú, jaeo carú, yandeya carú, orero carú, pepe carú, jaecuera o carú. Esa sería la forma. Yo los invito, los desafío a que se animen a dejar en un comentario la conjugación de algún verbo que ustedes conozcan. Ya que tienen la fórmula acá, que se animen a dejar en un comentario una conjugación, sin ser evaluados. Es para ensayar, es para animarnos, así que nada. En este tercer encuentro vamos a trabajar con algunos ñenga, que son refranes o dichos en guaraní. Los ñenga constituyen uno de los géneros característicos del refranero guaraní. Y en una de sus formas tradicionales es el ñenga de comparación. Estos dichos, por lo general, presentan una estructura particular que contribuyen a otorgarle su carácter humorístico. Por lo general, estas frases o dichos reconstruyen o recrean situaciones cotidianas. Estos enunciados presentan una estructura formal fija. Por lo general hay dos oraciones yuxtapuestas y la primera oración expresa lo dicho por alguien.
esa primera oración adopta la forma de una cita directa, que reproduce frases hechas o lugares comunes. La segunda oración, por lo general, va introducida por el verbo decir en tercera persona, hei, tal como se muestra en este ejemplo que tenemos en la pantalla. El verbo hei atribuye lo dicho en la oración anterior a una fuente particular, a un sujeto en particular. Y es precisamente esta vinculación absurda o irónica entre lo dicho y quién lo dijo lo que genera el efecto humorístico. Entonces tenemos la primera oración de estos dichos que constituye una cita directa y el segundo enunciado o la segunda parte de estos dichos que constituye una atribución explícita a una fuente, es decir, quién dijo eso. Ahora bien, en guaraní existe también otra expresión similar que también se utiliza para señalar que aquello que alguien está diciendo fue dicho por otra persona. Y esta forma es la forma ndaye. ¿Cuáles son las diferencias entre el uso particular de este verbo hei, que aparece en los ñenga, y esta forma o esta partícula ndaye? Veamos algunas diferencias. En el primer caso, en el caso del verbo hei, estamos ante la presencia de un verbo de habla, conjugado, que funciona como núcleo de un predicado y postula, por lo tanto, un sujeto. Es decir, alguien realiza esa acción de decir. Por lo general, esa forma, el verbo hei, característica de los ñenga, aparece en contextos donde la fuente está identificada. Es decir, podemos saber quién dijo eso que se está reproduciendo. Y hay, por lo tanto, una atribución directa de lo dicho. Observemos ahora algunos de los titulares del diario Crónica que tenemos en la pantalla. Aparece esta partícula ndaye, el primer ejemplo, Arrasa levantó el natural anti-COVID ndaye, y en el segundo caso, Oye topa una bala en el cerebro de Mitaí ndaye. La primera diferencia que tenemos que señalar entre esta forma ndaye y el verbo hei es que la forma ndaye no es un verbo, sino una partícula, y por lo tanto permanece invariable, y por lo general puede ubicarse después del primer constituyente o de la primera palabra de una oración. Esta forma se usa preferentemente en contextos donde no podemos identificar la fuente de aquello que se dijo. Es el popular, dicen que, sí, pero no podemos identificar quién dijo eso. Al ser la forma ndaye una partícula, la Academia de la Lengua Guaraní sugiere o señala que debe ir unida a la palabra a la cual focaliza. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de comprensión de la estructura de la frase en guaraní. En esta lengua debemos tener en cuenta que las relaciones entre algunos elementos suelen aparecer en un orden inverso al del castellano. Por ejemplo, si observamos el siguiente ejemplo que proviene de un ñenga, el ñenga dice, Ibaila cuadro, hei cururú, oma éramos espejo, pe. Cuando se miró en el espejo, que feo el cuadro, dijo el sapo. Veremos que el adjetivo Ibaí ocupa un primer lugar. Está marcado en rojo y está encabezado por la partícula I que está marcada en verde. En este caso equivale en guaraní a nuestro verbo ser. Se traduciría como el cuadro es feo. El verbo ser del castellano entonces se expresa en guaraní mediante esa partícula I ligada al adjetivo. Es la forma más usual, ¿no? También vimos que se puede expresar a través del morfema ja, la H, al inicio de la palabra. Ahora, cuando hacemos la traducción, vemos que los elementos ocupan un orden inverso en castellano respecto del guaraní. Pero este verbo ser también puede expresarse en guaraní sin necesidad de la partícula I, con lo cual, si vemos el siguiente ejemplo, necesitamos solamente yuxtaponer. Esto significa colocar uno al lado del otro el adjetivo y el sustantivo. Tenemos pe cururú un barete, cururú es sapo, un barete fuerte.
Puede leerse como ese sapo fuerte, pero también puede entenderse como ese sapo es fuerte o tiene fuerza. Veamos otros ejemplos de cómo se escriben estas frases en guaraní. Si justaponemos dos sustantivos, estaremos expresando una relación de posesión. En este ejemplo, cururú capricho, hay un poseedor y un poseído. El capricho del sapo. La traducción en castellano, en el guaraní de nuevo se expresan en un orden inverso al del castellano. El poseedor es cururú, el sapo, y lo poseído es el capricho. Vamos a otro ejemplo. Se integran esta idea de poseedor y poseído y lo que vimos recién sobre el verbo ser. Paiete ku cururú sapucay. Fue horrible el grito del sapo. Tenemos la partícula i que se traduce como verbo ser. Lo traducimos ahora como verbo ser. Paiete es algo muy feo. Ete es un sufijo de intensidad. Y la relación entre poseedor, poseído. El cururú poseedor, lo poseído sapucay. Como comentario podemos observar que las partículas te, ete y te se unen a la palabra, señalan un grado máximo o superlativo de esta. Veamos dos ejemplos más. Entre el poseedor y lo poseído podemos encontrar el orden inverso, como en este caso, si analizamos la frase el susto de mi madre. Vamos a indicar con color cada uno de los elementos que están traducidos y vemos cómo se vuelven a cruzar. Veamos una forma más compleja, donde vamos a añadir otro elemento más, como para ir comprendiendo un poco cómo se arman las frases en guaraní. Outa, guau, derendumembu. La traducción aproximada sería: finge que va a venir el hijo de tu hermana. Vamos a ver cómo se colocan de nuevo los elementos. Tenemos una cláusula de poseedor y poseído, derendumembu, donde el poseedor ocupa el primer lugar y en castellano se sitúa al final de la frase. Y lo poseído, membu, ocupa el final de la frase en guaraní y en castellano se ubica un poco antes. Ahora veamos el resto de la frase. Outa se traduce como va a venir, ou, el verbo venir, y el sufijo ta, que es de tiempo futuro. Y esta expresión guau, que se utiliza mucho también en nuestra región, que se refiere a algo que fingidamente se realiza. Se utiliza para referir un contexto de realización ficcional o que no se realizó realmente y que muchas veces puede implicar una mentira de fondo. La expresión guau se escribe separada y compuso entre la A y la U final. Ahora vamos a ver cómo resolveríamos las actividades que propusimos al inicio. En la primera actividad pensábamos con qué frases podríamos relacionar la imagen que vemos abajo. La respuesta para esta actividad son dos opciones. La opción A, cuña bicicleta, y la opción D, cuña y bicicleta acostado. La opción B y C no corresponden porque además de que no describen lo que se observa en la imagen, poseen errores ortográficos. Vamos a ver ahora cómo hicimos para rearmar los refranes. Teníamos 4 opciones y vamos a tomar, por ejemplo, la primera, guau, guaunte, que se completaría con la frase ge y yagua. En este caso hay un juego de sonidos, es decir, hay una onomatopeya, un juego de palabras con la onomatopeya del ladrido del perro. Guau, guaunte, ge yagua, guau, guau, dice el perro. El siguiente ñenga decía, hipohui la vida. Qué pesada es la vida. ¿Quién dice eso? Ge y cururú itaúpe o cañó, dijo el sapo al esconderse bajo la piedra. El siguiente ñenga tiene un segmento en castellano, la primera parte está dicha en castellano, y dice, qué dulce castigo.
¿Quién dice eso? Y la respuesta es Itacuare oipo omaecue, dijo el que fue castigado con una caña dulce. Y por último, el otro ñenga también tiene la primera parte en castellano y dice, conozco tu intimidad. ¿Quién dice, lógicamente, por ser la última respuesta que queda, el shurero bakame, el shurero a la vaca. Conozco tu intimidad, hey, shurero bakame. Bien, así llegamos al final de esta propuesta de taller sobre escritura de la lengua guaraní. La idea de cierre es problematizar o retomar algunas cuestiones que tienen que ver con qué es el guaraní. ¿Es una lengua, es un dialecto, es una mezcolanza entre el español y el guaraní? Y ante esto y como resultado de la propuesta del taller, lo que queremos dejar en claro es que la lengua guaraní es una lengua históricamente constituida. Si bien tendemos a creer que las lenguas que han desarrollado sistemas de escritura y que tienen tradición literaria son más sofisticadas, la verdad es que todas las lenguas tienen principalmente una naturaleza oral. Y los sistemas de escritura por lo general son siempre secundarios. En nuestra región, en nuestra provincia, el guaraní lleva una vasta tradición oral, pero eso no significa que la lengua no haya atravesado diferentes etapas de estandarización lingüística. Y sobre el final de este taller queremos retomar ciertos cuestionamientos acerca de qué es el guaraní. ¿Es una lengua, es un dialecto, es una mezcolanza entre el español y el guaraní? Bien, Silvina, respondiendo a tu planteamiento, yo quiero destacar que el guaraní, a pesar de persecuciones y negaciones que ha tenido históricamente, permanece presente. Las lenguas originarias, muchas de ellas están viviendo procesos de extinción donde cada vez existen menos hablantes. Guaraní es otro proceso, tiene un proceso muy presente, una situación actual muy presente, pero que no está validada en los ámbitos académicos ni no tiene un reconocimiento social. Yo creo que uno de los objetivos de estos espacios es revalorizar la lengua y la cultura guaraní, validarla como una lengua por todo lo que decías, por todo ese recorrido histórico que tiene, por la sistematización que tiene actualmente de manera convencional y que requiere de conocerse, de transmitirse, de hablarse y de hablarse correctamente, porque ya hay una norma que lo establece, porque antes estaba bueno que la gente se anime y exprese por escrito en guaraní cómo le salía, pero ahora teniendo un código validado, entonces sería importante conocerlo para poder producir también textos escritos y que esta literatura que, como decís, es escasa, todavía en nuestra región particularmente pueda avanzar. En ese sentido, es interesante también que conozcamos la historia de la escritura de la lengua, que tradicionalmente se cree que no existe literatura o directamente se desconoce la literatura que existe en guaraní, y ese desconocimiento muchas veces está determinado por un peso de una tradición que tenemos como idiosincrasia, podemos decir, de nuestra región, de pensar que el guaraní, al ser una lengua de raíz indígena, no posee el prestigio que tienen otras lenguas, y eso nos lleva a prejuzgar generalmente a los hablantes y a la misma lengua, a creer que es una lengua minoritaria o a creer que es una lengua de atraso, que es una idea que está muy consolidada también en la sociedad, y que el hecho de que no pueda ir ganando espacios como se espera que gane una lengua tan utilizada en la región, es un indicador de eso. Porque nos cuesta a nosotros, formoseños, hablar más frecuentemente en guaraní, siendo que estamos en constante contacto con esa lengua.
Y siendo que tenemos cerca, cruzando la frontera, un país que oficializó la lengua, es una lengua cooficial con el castellano desde 1992, y que tenemos casos como el de Corrientes, y muchos de nosotros tenemos ascendencia correntina o paraguaya, tenemos casos en los que tradicionalmente nuestras familias han hablado guaraní. ¿Por qué no podemos nosotros continuar esa tradición y aún apostar a más y tratar de empezar a expresarnos de manera escrita en esa lengua, y que nuestros espacios se vean también signados, marcados, que tengan huellas de esa lengua que existe, y sin embargo no existen los registros o cuesta mucho encontrarlo en los registros? Si vamos a lugares como el archivo histórico o las bibliotecas públicas, es muy difícil encontrar numerosos libros o numerosos documentos que estén escritos en guaraní. ¿Y por qué es tan difícil si nosotros vivimos en una región de tránsito de esa lengua y vivimos y convivimos con esa lengua? Sí, le estaba por agregar también para no interrumpir, que en Bolivia también es oficial y como que geográficamente nos está rodeando toda esta oficialización de la lengua, y que en Formosa, siendo que está tan presente, es como una deuda pendiente también. Claro, sí, justo esa era la misma idea que no, yo iba en esa dirección también. ¿Sí? Entonces, siguiendo con lo que venimos hablando, debemos reconocer que el guaraní es una de las lenguas de la región, es una de las lenguas habladas en el territorio formoseño y que tiene con una fuerte presencia histórica en buena parte del territorio formoseño. Pese a eso, pese a su presencia histórica, el guaraní en lo que es la provincia de Formosa, hasta no hace mucho tiempo, fue una lengua minorizada, ¿sí? Lo que no significa que minorizada en cuanto a la valoración que se de la lengua, no porque no tuviera un número importante de hablantes en la provincia de Formosa. Por esa razón resulta paradójico que siendo una lengua que ha obtenido diferentes reconocimientos, en el Paraguay fue primero reconocida como lengua nacional en 1967, como lengua oficial en 1992, también ha obtenido el estatus de lengua de trabajo en el marco de estas regiones, estas integraciones regionales como el Mercosur, reconocida como lengua oficial también en Corrientes, diferentes variedades indígenas de la lengua guaraní también han obtenido este reconocimiento de lengua oficial, como por ejemplo en Bolivia. Entonces llama la atención de que en Formosa, por lo general, esta lengua aparezca en cierto punto invisibilizada. Por esa razón, la idea del taller era difundir las normas, las convenciones sobre su escritura, porque una forma de revalorizar la lengua es justamente difundir las normas que se han establecido para representarlas por escrito. No sé si querés agregar algo, Adán. Sí, no, justo esto que decías, una forma de revalorizar entonces es intentar escribir de la mejor manera posible para que vayamos asimilando todos el mismo código lingüístico y podamos comunicarnos, y que ya no sea un bloqueo, esto que planteaban los profes, de encontrar diversas escrituras que se generó también por diversos diccionarios que fueron surgiendo en momentos históricos diferentes. Entonces ya no ese esfuerzo de que cada uno escribe como le suena, como puede. Si hay una convención, entonces podemos comunicarnos mejor directamente. Y de hecho que hay una comunicación en cuanto al guaraní, por eso planteamos lo de los memes, que es una forma de interactuar, de transmitir ideas, pensamientos, emociones. Y entonces está presente, y mejor si lo hacemos bajo un código y donde el mensaje, hay certeza de que el mensaje llegue con mayor precisión, con mayor calidad, y que el emisor pueda interpretar mejor el mensaje. Así que es una buena oportunidad de que el guaraní salga debajo de la mesa, porque siempre estuvo circulando, siempre muy presente, muy fuerte. Aparece en el humor, en las canciones que se escuchan de fondo, así pasando por algún barrio, en la gastronomía, el aspecto cultural también.
Así que es hora de ponerlo sobre la mesa, ponernos a discutir sobre eso y a hablarlo, a producir a partir de ahí. Agrego algo. El hecho de darle difusión al sistema de escritura que se ha establecido, el hecho de describir una gramática, de que la lengua posea una descripción gramatical, son todas acciones que tienden también a modificar las concepciones que los mismos hablantes tienen acerca de su lengua. Entonces, creo que este taller se orienta fundamentalmente a eso, a cambiar las propias concepciones que tenemos acerca del guaraní en Formosa. Orero me sé agulleve TPM. Aguillo pa de tepe, por esas agüeres o putas agüeres, orendide, y cuando ves a guaraní de guajamba, esa pa ya ahí van. Ya yo de Chapeve.